Realmente es un gusto estar aquí en Barranquilla nuevamente, especialmente en el marco del 20 aniversario de la Universidad Reformada, a la cual he acompañado desde su nacimiento. Y me emociona mucho estar además invitado en este lanzamiento del libro de Jed Emerson, no solamente porque lo he tenido que leer, que realmente ha sido fascinante, sino también escuchar ahora, esta mañana, a su propio autor, y efectivamente destacar algunas cosas que el libro transmite. Y especialmente como secretario general de CONACUY, de las universidades protestantes y reformadas, agradecer la posibilidad de que CONACUY también sea parte de esta posibilidad, de este proyecto del libro en español de Jed Emerson sobre el propósito de capital. Y lo otro que quería decir, ya que está presente en las redes sociales la doctora Cristina Calvo, gracias por habernos invitado a escribir el prólogo. Junto con ella. Ella también tiene como dijo la doctora y pastora Adelaida Jiménez, un vínculo importante con la Universidad Reformada, como la Universidad Reformada lo tiene con el programa internacional sobre democracia, sociedad y nuevas economías de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Entonces, dicho esto, felicitar a Jed, no sé si él, creo que ya salió, pero seguramente les va a llegar esas felicitaciones, y felicitar esta posibilidad de la Universidad Reformada de colocar no solamente para las carreras de la propia universidad, sino también para las universidades de CONACUY y otras universidades, tanto privadas como también nacionales. Creo que esto es una contribución muy importante la que hace Jed sobre la pregunta del propósito del capital. Y él la ubica entre dos cuestiones. ¿Por qué el propósito del capital? Antes de saber el cómo del propósito del capital. Porque en los últimos años efectivamente se han desarrollado una serie de instrumentos, de teorías, pero también de mecanismos donde captan las inversiones de impacto. Esos son instrumentos que de alguna forma nos invitan a ver cómo es esta cuestión teórica, práctica, respecto de qué hacer con el dinero. Sin embargo, Jed lo que nos dice, justamente en un peregrinaje, es cómo resolvemos la pregunta sobre el propósito del capital, para que tenga sentido, pero un sentido holístico. Y él habla de un valor, porque habla cómo responder a ese propósito con un valor. Y ese valor, en el libro, él dice, es un valor combinado, es un valor mezclado. No es una cuestión de un valor económico solamente, sino que tiene que ver con lo ambiental, con lo social, con lo antropológico, lo filosófico, lo religioso. Y es muy, muy interesante poder responder a esa pregunta de una forma exploratoria, científica, teórica, pero también de la propia experiencia personal, e invita que sea también una reflexión colectiva, comunitaria. Cambia la lógica y el sentido de aquello que nosotros llamamos inversión. Y no solamente lo cambia en términos de renta,
también en términos de lo que es el impacto, sino también en cuanto a lo que es su direccionalidad, el por qué nos lleva justamente a ser parte del otro, a incorporar lo ambiental, a incorporar lo natural, o hacerlo de una forma natural. Creo que la inversión de impacto en este sentido, la inversión social, como lo dice el libro, tiene la posibilidad de cambiar el sistema económico que tanto daño ha causado, no solamente en la vida de la población, sino también con respecto a la naturaleza. Es algo impresionante, porque él se nutre no solo de lo antropológico y de lo filosófico, se nutre de su experiencia religiosa como hijo y nieto de pastores presbiterianos. Es interesante cómo él va transmitiendo esa preocupación, pero esa invitación a esa reflexión, junto con otros autores que no necesariamente son cristianos, sino que son del budismo, islamismo, de otras religiones, que van nutriendo ese sentido de la respuesta del propósito del capital, pero en especial su dirección. Y por eso lo lleva a la cuestión de la justicia distributiva. Es un encadenamiento de conceptos, valor mezclado, habla del impacto en términos de impacto mutuo, porque no solamente considera al otro, a la otra, sino a la propia naturaleza, a los otros seres vivos, además de los seres humanos. Y lo hace de una forma tan rica, porque va entre la teoría, lo científico, lo histórico, en tanto personal, pero en tanto también evolución de la civilización. Pero aparte, él va relatando y nutriendo ese peregrinaje con relación a la respuesta que da en torno de su propia vida. Creo que me estoy extendiendo más de lo debido, perdón, ya termino, pero es que me apasiona tanto el tema, sino también, digamos, el libro. Es algo que recomiendo mucho. Yo estaba hablando con el doctor William. Hay una guía didáctica para las universidades, y seguramente vamos a hablar con la UNI Reformada y con ACUI para poder impulsar esta posibilidad de que pueda ser implementada en la academia. Pero quiero terminar con esto. Creo que la pregunta sobre el por qué y la cuestión del cómo, ¿sí?, de alguna manera es una apelación a nosotros, a que efectivamente cambiemos nuestras lógicas de relacionamiento y lógicas de comportamiento con respecto a lo que son las relaciones entre los seres humanos y entre los otros seres vivos. Y creo que ahí es donde efectivamente, con cada paso que se dé, con esto de ir aprendiendo, pero también ir experimentando. En esta semana hemos visto cómo esta universidad se nutre también de los semilleros de investigación, pero también se nutre de los programas de extensión que tiene a nivel territorial, y desde lo que es la docencia. Es todo un conjunto. Entonces, creo que esto tiene un valor sumamente importante en lo que es para los estudiantes y los profesores. Con esto quiero decirles que vuelvo a la idea: debemos cambiar.
Debemos cambiar porque lo que efectivamente nos coloca en esta era, como dice el Sistema de Naciones Unidas a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en su último informe global, el desarrollo humano y el antropoceno. El libro plantea algo que no solamente apela a nosotros como seres humanos y el daño que hemos causado, sino que también complementa y dice, no solamente es la era del antropoceno, tal vez tenemos que pensar si no es la era del capitaloceno, porque de alguna manera, si cambiamos nosotros, es la posibilidad que en un proceso de transformación, con esas cuestiones que nos hacen cambiar, podemos generar efectivamente los cambios estructurales que el mundo tiene. Muchas gracias, Jet, muchas gracias.